Por fortuna vivimos en México porque no hay tiempo para aburrirse, pero tampoco para distraerse porque están pasando cosas por todos lados simultáneamente. Ya no puedo pensar que son bolas de humo ni pantallas de fantasía, exactamente. Están pasando muchas cosas simultáneamente y todas nos están afectando, pero como dijo Maussan, y nadie hace nada. Así es, general. Buenos días. Buenas tardes ya. Buenas tardes, general. Buenas tardes a todo nuestro auditorio. Muy buenas tardes. Y bueno, como no podía ser de otra forma, tenemos aquí un periodista de Polenda, señor Don Carlitos Slim. Un honor, como siempre, general, compartir con ustedes ideas, comentarios. Isaac, buenas tardes, buenas noches, buenos días a todos los que nos vean en el futuro inmediato. Y sí, este régimen, le está dando la puntilla a México, general. Fíjense que hoy vamos a tratar un tema que creo que todo lo que se ha dicho ya de la ministra Yasmín Esquivel, podemos decir ministra porque ese es el trabajo que ostenta, pero está en entredicho sus títulos escolares. Pero más allá de que haya obtenido un título sin llenar los requisitos básicos y mínimos para ello, pues es una punta del iceberg de cómo trata la ética y la moral este régimen. Porque el presidente tiene un historial nefasto académicamente, nefasto de forma electoral en cada una de las contiendas que él participó. En ninguna aceptó que había perdido e hizo un escándalo, berrinche, se ostentó como presidente legítimo en alguna ocasión, haciendo una corte paralela, queriendo hacer una división en mayúscula en los mexicanos. Desde la historia de tomar pozos petroleros, cerrar Reforma, haciendo que gente perdiera su empleo, nos damos cuenta que es una forma de ser autoritaria, dictatorial y de que solamente él puede tener la razón exactamente. Así es. Ha generado una fractura en México. Por mucho tiempo se dijo que sus acciones no estaban impactando realmente más que en la gente más ignorante, pero el hecho de que 30 millones de personas haya votado por él nos habla que logró hacer una fractura mucho más grande en todo el país, Don Carlitos, y en una perspectiva general, me parece que la nación mexicana, las nuevas generaciones, ya no tienen una brújula de lo que es éticamente aceptable. Si el presidente dice que todos los jueces son corruptos, si él dice que vale la pena hacer un fraude, un plagio, una tranza para obtener tu título, es algo que ni siquiera es tema de discusión. Entonces, las buenas costumbres ya pasaron de moda, don Carlitos. Pues no es que hayan pasado de moda. Lo que pasa es que se está tergiversando el sentido de la ética. Es decir, el presidente le juega a presentar el mal como el bien y el bien como el mal. Acordémonos que en política hay un lema que dice que en política la moral es un arbusto que da moras, ¿no? Y no es el conjunto de las buenas costumbres que diferencian entre el bien y el mal. Entonces lo que estamos viendo pues es el mal disfrazado con piel de cordero. La gente efectivamente ya no tiene noción de lo que es la moral, luego de ahí se deriva la ética y pues ya no distinguen entre el bien y el mal, aunque lo vean. El bien, siendo un poco más profundos, lo ven como un mal si así lo dice el presidente y aunque tengan la verdad en la mano,
la niegan. Y efectivamente, la verdad, la ética, la moral están pasando de moda para la clase política actual y desgraciadamente están contaminando a la sociedad general, Isaac. Fíjate, me encantó tu comentario. Y cuando la ministra Esquivel fue encontrada por una investigación periodística de que su tesis de licenciatura había encontrado una consistente patrón de copiado de algún otro trabajo, pues le echaron la culpa a su maestra, como si uno no fuera responsable de lo que firma. Y luego dijeron que era un error de la juventud. Y cuando la UNAM desarrolló internamente sus procedimientos para poder analizar y poder revisar el caso, pues esta señora, abusando de ser el juez y parte, establece un amparo directamente para que el Comité de Ética de la UNAM no pudiera expresar lo que investigara. O sea, no puede pararlos de hacer su desarrollo de investigación de lo que había pasado, pero imagínense, ¿no? Una juez pidiendo un amparo para que no se establezca la verdad en cuanto a una situación de este tipo. Y cuando esta situación iba de esa forma, pues resulta ser que el diario El País hace una investigación y pasan cosas novedosas, querido Isaac Tame. Sí, resulta que hay una investigación que publica el diario El País, el diario español El País, el 24 de febrero del presente año. La investigación se titula "La ministra Yasmín Esquivel plagió en su tesis de doctorado", así se titula el artículo. Y como balazo de ese artículo viene el siguiente texto que voy a leer rápidamente. Dice: la jueza del máximo tribunal de México obtuvo en 2009 el grado de doctora en Derecho por la Universidad Anáhuac con un trabajo de titulación en el que plagió 209 de las 456 páginas, según una investigación de El País. Y entonces se ponen a detallar en este artículo, se ponen a detallar la investigación que ellos hicieron. Utilizaron una tecnología que hoy está disponible pues prácticamente para todo el mundo, está en internet, que es una inteligencia artificial, un motor, un buscador, en el que uno pone un texto de un documento cualquiera que uno desee revisar y le arroja, ese motor le arroja la respuesta sobre si ese mismo texto que uno puso está presente en algún otro documento, en algún otro lugar. Y en este caso encontraron plagios de otros libros y de artículos de investigación de una serie de juristas mexicanos, españoles, italianos y alemanes. Ese fue el resultado, con casi la mitad del texto de la tesis plagiado. Es decir, los párrafos, continuación de párrafos, incluso hojas completas, páginas completas, estaban tomados de otra parte sin estar citados. Así es, general. Pues sí, es sorprendente, ¿no? El que... Yo ayer comentaba con un profesor de que estaba haciendo yo mis tareas, ¿no? Yo estoy estudiando ahorita unos estudios de posgrado y me quise referir a una tesis que yo había hecho en licenciatura en alguna de las carreras que tengo. Y empecé a leerla y dije, pues está muy, muy bien escrito. Y no que no dudara que yo lo había hecho bien, sino que dije, ¿no será que lo habré tomado de algún lugar y no lo cité? Y ya con este pánico, pues entré al software que hace esta comparación. Yo no tengo la versión comprada, entonces nada más puedo comparar un párrafo. Entonces, estuve copiando y pegando 6 párrafos de mi tesis. Y sí, por fortuna, todos decían, nada de esto es copiado. Y en uno de los párrafos me dijo, el 20% de este párrafo tiene referencias de tal artículo. Entonces ya comparé el artículo y básicamente no estaba yo haciendo una copia literal sin citar al autor, sino que un concepto que ese autor plantea
yo lo planteé, pero sin haber dicho según Caldwell o según el autor que fuera. Es decir, que la herramienta es poderosísima. Ya hay algunos tuiteros que nada más leen el periódico Gabacho y lo traducen al español y lo sacan como si fuera su gran tweet. Pero este software también detecta cuando se hizo una traducción y una apropiación indebida de textos sin citar. Entonces sí, nos damos cuenta que la tecnología llegó para resolver este tipo de problemáticas, pero trasciende a la situación académica lo que estamos viendo, señor don Carlitos Slim. Si nosotros vemos la perspectiva del plan B y cómo era la estrategia para que la ahora ministra apócrifa fuera quien fuera el fiel de la balanza en cuanto a una determinación tan importante. O sea que había un plan para que el plan B se impusiera, y con una persona tan dudosa como la ministra Esquivel era su as de la manga del peje. Sí, definitivamente todo esto era un plan perfectamente calculado y planeado por López Obrador para apropiarse de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y el segundo, digamos, eslabón de esa cadena que pretendía cerrar, pues era ni más ni menos que apropiarse también del Instituto Nacional Electoral. Ahora, a mí me parece que estamos viendo, más allá de que esta señora Yasmín pues tenga señalamientos de plagio de licenciatura, maestría y doctorado con sus 209 de 456 páginas plagiadas, más allá de ello, estamos viendo, y es lo que desgraciadamente daña más al país, que las instituciones en general están avalando estas conductas criminógenas de los funcionarios. Vemos el amparo que le otorgan para que la UNAM pues no pueda echarla. Vemos que la apoya desgraciadamente también la Suprema Corte y no la echan fuera. Y vemos a sus corifeos que le aplauden, aunque sea una plagiaria, y en cambio, ya lo citaba al principio, pues a la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, pues le sacan hasta una bala en un tuit señalando que esa es la solución. Vemos a un presidente ardido, en el que se apoyan todos estos sujetos, individuos carentes de ética profesional, que presumen e inclusive pues que ostentan títulos falsos, ¿no? Recordemos que no es la primera vez. Hay que recordar al señor Ackerman, precisamente, que dirigía una parte de un área legal académica en la UNAM, pues que tenía un título también apócrifo, que no tenía ni firma. Entonces nos estamos enfrentando a personas que forman parte del gobierno o que son sus aplaudidores, que pues carecen de todo punto de ética, de toda minúscula huella de moral en el servidor público, y esto es demasiado grave. ¿Y por qué es grave? Porque nos orilla a todos a ser gobernados por un clan de... Pues en una época donde los inmorales nos han igualado, como dice el tango Cambalache, nosotros nos damos cuenta que realmente estamos lejos de ser gobernados por los mejores, y que tal vez ese es nuestro castigo por habernos desentendido de la política, como decía Polibio Arcadio en relación a la ocrocracia, ¿no? Cuando la muchedumbre es la que gobierna, en base a el ardor que decía Carlitos, al desconcentro y de su amargura personal, es que tenemos este tipo de situaciones. Estamos en una colección de individuos que son de dudosa reputación académica, que juntan dinero del narco, como ahorita ya está el líder de Morena, Mario Delgado, investigado por la DEA por generar campañas en relación a dinero del narcotráfico,
Y cada uno de los personajes de esta 4T, uno más enrarecido que el que sigue. Pero, Isaac, dentro de los académicos tenemos códigos establecidos. Uno no se ostenta con un título que aún no... Yo pude haber hecho 7 maestrías, ¿no? Pero si no acabé una y no me dieron mi título, no me puedo llamar maestro. Si yo no cumplo todos los requisitos para tener un grado y yo acabé todo el doctorado, pero me faltó presentar el servicio social, las prácticas profesionales o presentar la tesis, siendo recibida y defendida en un examen profesional, con que me falte un requisito de ellos, yo no me puedo llamar doctor, aunque tuviera un papel como constancia de haberlo terminado. Pero esta gente no tiene la sensibilidad académica, Isaac. Como Ackerman, teniéndola, no les vale madre ser sinceros y honestos en relación a su desempeño. Sí, así es. Yo tengo una teoría de qué fue lo que pasó con esta señora. Para empezar, es una cínica, obviamente es una cínica, no le importa hacer las cosas chuecas cuando ella se dedica al derecho, precisamente, lo cual es una vergüenza. Pero mi teoría es que ella contrató a alguien, a un escritor fantasma que se llama, un escritor fantasma que le hiciera la tesis. Y como ella, pues, no sabe del tema, seguramente es una ignorante, seguramente no iba a leer nunca el trabajo que le hicieran, seguramente, el escritor fantasma se aprovechó y lo que hizo fue tal cual plagiar, poner párrafos y párrafos y párrafos de textos que tomó de otros lados, sin siquiera, digamos, no haciendo dos cosas que tiene que hacer cualquiera que haga un documento académico. No parafraseándolos y segundo, no citándolos. Entonces eso se llama plagio. Entonces se dedicó a plagiar por aquí, por allá, por acullá. El escritor fantasma se lo entrega a la ministra, se lo vende, ella lo compra, ni siquiera lo lee y eso va y lo entrega. Pero eso habla muy mal, general don Carlitos, eso habla muy mal también de las universidades. Habla muy mal de su director de tesis y de su sínodo de tesis, porque significa que ni siquiera revisaron el documento. Porque si lo hubieran revisado, se hubieran dado cuenta de errores de bulto. ¿Cómo qué errores? Como que habla el artículo del País, que esta señora pone, como ya dije en mi documento fulano de tal, pero su documento fulano de tal no es de ella, es un libro que escribió una de las personas a las que se plagió. Entonces, eso significa que ella nunca leyó su propia tesis y significa que su director de tesis y su sínodo, pues probablemente tampoco lo leyeron, o si lo leyeron no les llamó la atención que ella dijera, como cito en mi obra tal, y no le dijera, oye, ¿cuál es tu obra tal? Muéstranosla. Y todo pasó así. Todo pasó de la forma más burda y más, digamos, ridícula posible. Entonces, ¿a quiénes plagió ella? Ella plagió al menos a 3 autores mexicanos, porque para esto el País hace una aclaración, dicen, nosotros solo podemos dar fe de estos plagios, no sabemos si hay más, porque estos plagios fueron los que nos arrojó el sistema, pero ese sistema lo que puede ver es lo que se encuentra disponible en internet ya digitalizado, pero puede haber textos que se haya plagiado el escritor fantasma y que los haya sacado de un libro impreso y pues esos no los iba a detectar el sistema. Puede ser que haya más plagios todavía en la tesis de la, entre comillas, ministra. Plagió, les estaba diciendo, a Ignacio Burgoa Orihuela, nada menos, a Jorge Carpizo MacGregor y a un investigador que se llama Miguel Carbonell. Esos son los 3 autores mexicanos que plagia. Al mismo tiempo, plagió al menos a 2 españoles. Uno fue ministro español de Cultura y el otro fue presidente del Tribunal Supremo en España. Plagió al menos a 2 italianos y al menos plagió a un alemán. Entonces, obviamente todos estos últimos, los italianos y el alemán, no los revisó en su idioma original, sino que plagió traducciones que ya existían de estos autores. Entonces es una vergüenza, pero esto tiene tantas aristas, general, don Carlitos, tiene tantas aristas. Por ejemplo, desde el hecho de que ella no es en realidad una licenciada porque nunca, su tesis es falsa, es falsificada, el mismo caso.
su tesis es falsa. Eso nos habla, primero, de que no puede ser abogada. Segundo, de que por supuesto no puede ser ministra, porque para ser ministra tiene que ser licenciada de Derecho, lo cual no es porque no tiene tesis. Si no tiene su tesis de licenciatura, pues tampoco puede ser ni maestra ni doctora. No puede tener maestría ni doctorado. Entonces, todo está de cabeza, todo está mal, y eso tiene tantas implicaciones como que cualquier persona puede pedir que se anule un juicio en el que ella haya participado en el pasado. Pero si eso lo llevamos al Tribunal Supremo de este país, eso significa que un juicio en el que ella haya intervenido, podría haber gente que pidiera que se anulara dicha determinación que tomó ya la Suprema Corte porque está la firma de ella. O sea, tiene tantas implicaciones que yo creo que ni siquiera nos hemos dado cuenta del impacto que va a tener esto. General don Carlitos, por un lado. Por otro, la 4T va destruyendo todo lo que toca. En este caso, esta señora, esta plagiaria, ya destruyó el prestigio de la Suprema Corte de Justicia de este país y está destruyendo el prestigio de dos universidades, de la Universidad de Anáhuac y de la UNAM, nada menos. A menos que estas universidades tomen una acción pues fuerte en contra de ella, va a destruir su prestigio. Porque ¿qué clase de universidad, Patito? Es una en la que puedes plagiar tu tesis, presentar un documento falsificado y que te lo aprueben y que te lo validen y que te digan está bien, no pasa nada. Más que una universidad bananera de un país de tercer mundo o de cuarto, que es al que nos está llevando la cuarta transformación. No es muy cierto. Y mira, para reforzar tu teoría de que rentó un negro para hacerle su trabajo, dentro de lo que he escuchado de esta segunda investigación periodística del país, cuando ella presentó su tesis y estudió su doctorado, con grado de maestra, ella ya estaba en el Tribunal Agrario como ministra. Entonces, ella ostentó de un influyentismo, porque ella ya estaba ocupada en actividades de tipo, pues ahora sí, legales, en esta parte, ya era una ministra. Entonces sí, le encargó a alguien, oye, avíntate la tesis, la presenta, yo nada más firmo, ¿no? Entonces por eso no se dedicó a revisar. Es cierto que antes, hasta en los años 80, 90, no se podían revisar las tesis digitalmente, pues porque se hacía toda máquina de escribir en aquel entonces, ¿no? Y era lo que los sinodales pudieran leer y entender, lo que podían comparar. Pero como ya se han digitalizado del 2000 para acá muchísimos materiales, como dice Isaac, es donde se da la facilidad para poder corroborar. Y es muy probable que, pues dicen que Peña Nieto también tuvo problemas y muchísima gente, ¿no? Pero no puedes llegar a ser el líder del máximo circuito legal en México, don Carlitos, sobre todo si decisiones como el Plan B recaen en él. No puedes ser tan bastardo tu origen que llegues a pensar que vas a ser el fiel de la balanza en decisiones coyunturales. Miren, el día que se reunió toda la gente para marchar en todos los estados, en todas las grandes ciudades, hasta en el extranjero, la gente se quejó del Plan B. El gobierno, en un uso faccioso de los presupuestos, ponía mantas diciendo que esta era la marcha para dejar libre a García Luna. Luego se burlaban diciendo que el INE sí se tocaba y que todo lo que el INE hacía era corruptelas, ¿no? El presidente parándose en la mañanera diciendo, estos jueces están de cara a los traficantes, a los criminales, a los asesinos, dándole espalda al pueblo, sin decir que la mayoría de los narcoescándalos de dineros han sido patrocinados por gente de Morena, que sus hermanos, que sus primos, que sus familiares del PG directamente están captados recibiendo dinero del narco y del crimen organizado para sus campañas. Y sin ir más lejos, don Carlitos, cuando murieron esos 47 de Ayotzinapa, de todas las personas que había en el ámbito político, que eran un chingo,
La única persona que se benefició de esos muertos fue López Obrador. Le fue mal desde Peña Nieto, a todos los demás les fue de la chingada, y el único que pudo lucrar de esos asesinatos fue el actual presidente. Entonces, si van a hacer la marcha las personas que consideran que deberían merecer un respeto del INE, y ese mismo día en la tarde les dice el pinche viejo, pues voy a dar el decreto en el diario oficial mañana mismo en la mañana, y de esta forma lo publica. Está enfrentándose a la población, se está burlando de ella, no está teniendo respeto por nadie. Esto es el resultado de un país donde todo está con alfileres, don señor Slim. Sí, definitivamente no podemos esperar ética, moral, ni buenas decisiones de parte de un presidente que también es plagiario. Acordémonos que tardó 14 años en terminar la licenciatura, ya hablando de temas académicos, y en temas intelectuales, no me gustaría llamarle intelectual el inquilino de Palacio, pero recordemos que tiene una acusación también de plagio de un libro, Del esplendor a la sombra, la República restaurada, donde acepta López Obrador, pues que sí se lo plagió, plagió a Daniel Cosío Villegas y Luis González y González, parte de sus textos, cuando Obrador tenía 35 años de edad, y cínicamente pues dice el peje lagarto que pues él es lagarto, pero no es cocodrilo completo, ¿no? Y cínicamente pues también acusaba a Peña Nieto de plagio. Entonces, pues no podemos esperar honestidad, verdades y un gobierno honesto, instituciones apegadas a derecho, ya dejémonos de moral y ética, instituciones apegadas a derecho por parte de funcionarios que ni tienen ética ni tienen moral, y mucho menos respeto al pueblo de México. Entonces, un gobierno podrido, pues el único fruto que puede darnos a los mexicanos, pues no es otra cosa que basura. Y es lo que estamos viendo, pues cómo dejamos el plan B a que lo resuelvan personas que ni siquiera han acreditado sus estudios, que se han llevado entre las patas a todas las instituciones, y donde López Obrador ha colocado una por una sus fichas de personas que tienen hasta antecedentes penales, algunos por plagio. El señor Gertz, recordémonos que también fue acusado de plagio cuando intentó ingresar a varias instituciones y becas donde le detectaron que pues, sí tenía plagio de varios autores, pero pues se amparó y ganó, y con todo el plagio pues ahí está. No cito a las instituciones por respeto a las instituciones, pero es muy claro que esta es una embestida para apropiarse los malos de las instituciones buenas que son parte y la defensa de los mexicanos. Y el más reciente plagio, pues ni hablar, se dio hace un par de días con el INAI, donde el que va a ser el titular, pues resulta que ocultó sus datos, ¿no? Por si fuera poco, ocultó que era policía. Entonces, ¿a qué nos enfrentamos? Un gobierno de mentiras, de criminales, donde los malos pues pretenden gobernar a los buenos. Esperemos que no sea así, no lo deseo, no lo quiero, y esto se tiene que terminar. General Isaac. El peor gobierno posible en el peor momento histórico posible, Isaac Tame. Despídete, por favor. Gracias. Sí, así es, general. Es tal cual. En el momento en el que estamos en una crisis de pandemia a nivel mundial, en el momento en el que hay una crisis económica que cada vez se va consolidando más fuerte a nivel mundial, en el momento en el que estamos en la posibilidad de dirigirnos a una tercera guerra mundial, en ese momento tenemos al individuo más inepto, más corrupto y más malvado que pudiera haber como presidente. Si nosotros revisamos la historia de todos los presidentes, no hay uno que conjunte estas tres características como las conjunta ya saben quién.
Muchas gracias, general. Muchas gracias, don Carlitos. Gracias, Gracias a ti. general. Gracias. Gracias. Oh, gracias, querido Isaac. Carlitos, creo que fue María Antonieta que en la Revolución Francesa les gritó a la muchedumbre, pues que coman pan. Aquí podríamos decir que coman dólares las personas, porque está de la chingada el agro y todo lo demás. Lo único que, como el burro que tocó la flauta, estos güeyes tienen el dólar barato y no se dan cuenta por qué es. Pues porque realmente México es el patio trasero de Estados Unidos y aquí estamos resolviendo muchísimos problemas, lo que nos inunda de dólares más las remesas. Y pues que coman dólares, amigo. Que coman pesos, el cabo está muy fuerte. Nada más para despedir, dice López Obrador en su nuevo proyecto alternativo de nación, él confesó, ese libro no lo escribí yo, sino un grupo de intelectuales. O sea, otro plagio. Con eso concluyo, general. Muchas gracias, Isaac. Muchas gracias a los dos, les agradezco mucho. Este programa va a estar disponible en Spotify, iHeartRadio, Google Podcast, Radio Public, en todo el mundo, 24/7. También en YouTube tenemos este show, va a ser extraordinario. Los invito a que no se pierdan las emisiones en Spaces de Twitter, todos los días al mediodía a las 3 de la tarde, a las 5 de la tarde. Tenemos eventos en Ubicaritas Team. Y los viernes tenemos el gran karaoke del XRS, tenemos programas en vivo en nuestro canal de YouTube y siempre tenemos 2 o 3 shows por semana que se emiten en podcast de audio. Saludos a Jesús Porras, el Chico Maravilla, Walter Blue Deportes que se reincorpora para el Gran Premio de Bahrein, y a todos y cada uno de ustedes les deseo lo mejor de esta vida y les pido que se cuiden porque la resistencia está en sus manos. Muchas gracias.